Esta es una nueva capilla virtual. Aquí estamos precisamente para compartir un tiempo maravilloso en ¿qué dice la Biblia? Frente a temas de actualidad, frente a temas que históricamente se han trabajado, temas que, por ejemplo, ya digamos se ha dado respuesta satisfactoria, pero pasan las generaciones y se retoma con nuevos elementos el tema y vuelve a aparecer en otra generación. Necesitan, piden, exigen una respuesta, y nosotros, en este caso hay muchas respuestas, por supuesto, de muchas fuentes, pero nosotros aquí queremos en la capilla virtual responder qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Entonces, bienvenidos, nos alegra saber que nos acompañan. Y el tema de hoy lo hemos titulado Dios y pandemia, para andar a tono con lo que tenemos en el mundo. Dios y pandemia. Y esto lo hemos trabajado debido a que las sugerencias, los correos que nos llegan, los comentarios de todos aquellos que nos siguen, que nos dejan en el WhatsApp, nos dejan en el correo lacapillavirtual@gmail.com, nos dejan sus comentarios en nuestra página en Facebook, también en YouTube, y nos dicen, bueno, y en esta pandemia aparecen preguntas. ¿Qué sucede? Que prácticamente medio mundo, y en ese sentido ese medio mundo afecta al otro medio mundo, pero medio mundo se puso en pausa, medio mundo se paralizó. ¿Qué pasó? Surgen preguntas, bueno, ¿y Dios no actúa? ¿O cómo está actuando Dios ahí? Son de las preguntas que nos han llegado. Y por ejemplo, preguntas como esta, ¿no? En Dios y pandemia, reflexiones para el creyente. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde están los profetas de sanidad? Esa pregunta llegó. Dice, ¿por qué no se escucha la voz de los apóstoles y profetas? Que siempre tienen una palabra de Dios, por supuesto, pero en esta pandemia, que ya son varios meses, no se escucha la voz de los profetas. Detenemos el COVID, ya no más. No, todos estamos a la espera de las vacunas, de todas maneras. Otra pregunta que llegó, y es que Dios está en silencio. ¿Se silenció Dios en este tiempo? ¿Y cuál es el motivo por el cual guarda silencio? Otra, ¿por qué está en pausa el mundo? Sí, pausa, quietos ahí. Y pareciera que Dios como que no escucha. Aquí dice las preguntas: vigilias, ayunos, intercesiones, guerra espiritual, clamor, petición. Y Dios se demora en contestar. Bueno, queremos una respuesta ya, inmediata. Dios se toma su tiempo, claro que sí. Bueno, y otra que aparece aquí: ¿será que la iglesia necesita aprender algunas lecciones? ¿Y cuáles lecciones serían entonces? Ahí está el tema para hoy. Bienvenidos a la capilla virtual. Recuerde que nos puede encontrar en YouTube todos nuestros episodios. Allí los va usted a poder revisar otros temas. Nuestra página en Facebook, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano. Nuestro correo, lacapillavirtual@gmail.com. Nos puede seguir en Instagram, numeral La Capilla Virtual. En Twitter, @lacapillavirtual. Nos puede seguir con el Pastor Leonel Molano. Puede en Google, en Firefox, encontrarlos con estos buscadores, motores de búsqueda. Y nuestro WhatsApp 312-306-0209. Allí usted también nos puede dejar sus comentarios. Y leonelmolano2005@gmail.com. Bienvenidos. Esta es la capilla virtual, Dios y pandemia. Para este tema de Dios y pandemia, como usted sabe, tendremos muchas respuestas, ¿no? Pero nosotros queremos la respuesta que da la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia. Pero primero pensemos un poquito en cuál es la situación, el tema que se nos plantea, ¿no? Medio mundo ha quedado confinado, encerrado, encuarentenado, si se quiere decirlo así,
pero cuarentena, que lo que más, ¿qué diríamos? No sé si incomoda, lo que llama la atención, lo que nos tiene advertidos, lo que nos tiene nerviosos y colapsados en el mundo en todo, la pausa, la quietud, el encierro, es que la cuarentena se pensaba que sería solo unos días, 15 días de cuarentena, pero no, hubo necesidad de extenderla en todos los países. Iniciamos con China y luego cuando apareció que Italia, que España, que Inglaterra, que Francia, que los Estados Unidos, que América Latina, que Brasil, que los países, pero ya pasan se cuentan por millones los contagios, Estados Unidos y Brasil los más contagiados, y en Europa los países desarrollados, todos con contagios y muertes, pero por millares, y todos en cuarentena, todos encerrados, todos quietos. Pero el tema también es que, bueno, encerrémonos, pero y la pregunta que hace cualquiera desprevenidamente, ¿y cómo vamos a comer? Porque un alto número de personas en todos los países, desarrollados y no desarrollados, industrializados y no industrializados, con economías bogantes y economías un poquito más necesitadas, todos necesitan comer, producir, vender, recuperar recursos, ganancias. Y bueno, ¿y cómo hacer ahí? Porque cerrar los almacenes, cerrar las fábricas, pausar las empresas que no se detienen, pausarlas quietas. 1.000, 2.000, 3.000 empleados o más, es decir, las transnacionales, 5.000, 10.000, 30.000, 100.000 empleados en el mundo quietos. Y esa nómina, bueno, las grandes empresas tienen recursos, tienen seguros, está bien, pero ¿cuánto puede aguantar eso, no? ¿Hasta cuánto puede aguantar? Y las empresas medianas pues tienen un límite. Yo ¿qué diríamos de las empresas pequeñas con 30 empleados, 25, que producen, claro, pero no tiene tanto soporte? Ahora vienen los bancos que exigen, que aprietan, que dan una gracia, pero ellos exigen y piden sus pagos. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? Entonces las economías se pausan y entonces todos, hasta los presidentes, pidiéndole a Dios que haga algo, ¿no? Porque se agotó todo, humanamente se agotó todos los recursos, se agotaron todas lo que se tenía, y de repente, no, pero necesitamos que todos nos ayuden, y al fin algunos levantaron la mano a Dios, presidentes pidiendo que la iglesia, aquellos que tienen alguna fe, le pidan a Dios, le pidan a su Dios. Sí, eso sucedió, se está pidiendo, ¿no? Pedirle a Dios que intervenga. Y lo hemos hecho. Nosotros en este caso, pensemos en nuestra parte, como iglesia, claro que lo hemos hecho, no nos hemos detenido. Lo hemos hecho a través de la internet porque no nos podemos congregar en un lugar, pero nos hemos puesto de acuerdo para pedirle a Dios. Nos hemos puesto de acuerdo en vigilias, en ayunos de 2 días, de 5 días, de 10 días, de 20 días, todos en su casa, conectados, escuchando la palabra, escuchando las directrices del liderazgo cristiano. Se ha unido a la iglesia en los países para hacer jornadas de oración completas, toda una noche, un día entero. Pues todos están en sus casas, pueden conectarse. Y hemos orado, hemos clamado. Y no, a la siguiente semana, mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de contagiados y mayor cantidad de muertos. Y ya los fallecidos en el mundo, pues superamos a estas alturas los 600.000 fallecidos. Eso ya nos dice que en el término de 4 o 5 meses, esa cantidad de fallecidos, y van a seguir falleciendo. Entonces, bueno, ¿y Dios? ¿Será que Dios no puede hacer algo? El Dios Todopoderoso, ¿le hemos pedido? Claro que sí, le estamos pidiendo, le estamos clamando, y creemos que Él contesta. El tema es que, ¿cuándo va a contestar? ¿Cómo va a contestar?
¿Y si no quiere contestar por ahora? Y la otra, ¿y qué tal si está contestando y no escuchamos y no nos damos cuenta que está contestando? Hay muchas cosas ahí. Entonces como iglesia tenemos que buscar ser un poquito ecuánimes tal vez y mirar, bueno, ¿qué será lo que, cuando uno revisa la palabra de Dios, cómo ha actuado Él? Cuando tenemos la Biblia, la historia bíblica, ¿cómo ha actuado Él? Y también podemos mirar la historia de las naciones, la historia de la iglesia en 20 siglos. ¿Dios cómo ha actuado? Sí ha actuado Dios, porque en 20 siglos, nosotros tenemos registro bíblico desde nuestros días hasta el Señor Jesucristo, cuando vino, 20 siglos. Y del Señor Jesucristo hacia atrás al Antiguo Testamento, por ejemplo, a los días de David, un milenio más atrás. Y de los días de David a los días de Abraham, patriarca ya, otros 1000 años. Entonces podemos hablar de una historia bíblica hasta Cristo y de Cristo hasta nuestros días, antes de Cristo y después de Cristo, por lo menos hasta Abraham, de 4 milenios. 4 milenios. ¿Será que tenemos suficiente espacio, suficientes recursos, suficientes historias, suficientes relatos, suficientes datos como para ponerlos sobre la mesa y quizás echarles una mirada y ver, bueno, darnos cuenta? ¿Y Dios qué ha hecho en casos así? ¿Se han presentado situaciones similares? ¿Se ha visto cosas que se puede aprender de ellas? ¿Y Dios cómo ha actuado allá? Digamos, ¿se han presentado en la historia bíblica y en la historia de la iglesia otras pandemias? ¿Se han presentado otras cuarentenas? Y bueno, y la iglesia que ha estado ahí, el pueblo de Israel o las situaciones que se han presentado, clamaron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Bueno, como eso ya pasó, podríamos tomarlo como un referente. Nos ayuda. Bueno, ¿cómo actuó Dios en ese momento, en ese tiempo, en esa cuarentena, en ese encierro, en ese confinamiento, en esa situación tan dura que fueron afectados, digamos, pueblos enteros, naciones enteras? Si hubo pandemias y se clamó a Dios, ya podemos ver qué sucedió. Claro, en 4 milenios por lo menos. O antes, si queremos, desde antes de Abraham, pues sería más tiempo, ¿no? Irnos hasta los días de Noé. Por ejemplo, el diluvio. Si queremos desde el diluvio, serían unos 5000 años para tomar como marco de referencia. Entonces, ese sería más o menos para mirar el panorámico del tema al cual queremos adentrarnos. Veamos ahí entonces donde podríamos pensar en casos pares, en casos homólogos, ¿sí? Donde hay unos paralelos, porque eso ayuda muchísimo. Aquí valdría muchísimo esos paralelos, ¿no? Situaciones similares. Vamos entonces a la palabra de Dios. Ahí sí es que es importante, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia ante casos similares? Entonces, casos similares, digamos, que afecten a la humanidad completa. Que afectaron a la humanidad completa. Diga usted, si quisiéramos, no sé si alguno pensaría que somos exagerados, ir a la misma Biblia al comienzo. Si usted piensa en la humanidad entera, en los comienzos, un relato interesante podría ser el de Adán, Eva, Caín y Abel. Usted va allí, por ejemplo, a Génesis capítulo 4, y allí está el relato de los primeros habitantes de la tierra. Un relato que, independiente de todo lo que se piense del relato, de todas maneras hay unos elementos muy importantes que sirven para el análisis. ¿Cuántos habitantes sobre la tierra? Pues son, imagínense, 4. Y se podría pensar en una pandemia, pero esa pandemia es de odio, esa pandemia es de envidia, esa pandemia es de avaricia, tal vez, de rencor, de amargura. La pandemia afecta, digamos, a una cuarta parte del mundo, porque eso desencadenó, y usted lo encuentra en Génesis capítulo 4, desencadenó en Caín una situación que la Biblia le llama pecado, y el pecado desencadenó muerte y todo esto. Pero Caín mató a su hermano Abel. Uno diría, bueno, es la descendencia de Adán y Eva. Para eso en el momento sería la cuarta parte del mundo.
afectó, el pecado afectó la cuarta parte del mundo. Bueno, la verdad es que el pecado nos ha afectado a todos desde esa época hasta hoy, nos persigue. Somos, bueno, sucesores, herederos, más bien. Pero ahí hay una pandemia, diríamos, afectó a una cuarta parte de la humanidad. Si descontamos a Adán y Eva, que pues son dos padres, claro, ellos después van a tener más hijos. Usted mira el capítulo 5 y vienen más hijos de Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios? Porque ahí viene la pregunta. En una situación de esas que afecta a la humanidad, bueno, ¿y Dios no actúa? Sí, Dios actúa. ¿Qué hizo Dios aquí? Usted mira el capítulo siguiente y usted encuentra que allí aparece en el capítulo 5, el versículo 3, el versículo 4. Dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Set. Set es la respuesta de Dios ante una situación de muerte que afecta, si no a la mitad del mundo, por lo menos si la cuarta parte. Y digamos que sí a la mitad del mundo porque son los descendientes de Adán y Eva. Afecta a medio mundo. Pero Dios tuvo respuesta. Dios tenía otro hijo de Adán y Eva que iba a reemplazar a Abel y el propósito continuaba. Es importante mirar cómo actúa Dios desde los comienzos. Y a partir de allí, mire que Dios sí responde. Dios siempre tiene una respuesta. Dios no se queda en silencio. Claro, es que la Biblia dice que las naciones, nosotros, la tierra, estamos en las manos de Dios. Que somos como una gota de agua en las manos de Dios. ¿Será que no nos puede ayudar? ¿Será que no está en control? Claro. Dice Isaías en una figura, una parábola, o en una figura, que las naciones, todos los pueblos de la tierra, son como el polvo que cae sobre las básculas, las balanzas. Entonces está la balanza ahí y el polvo se le hace así y sale, corre. El polvo que cae. Esas son las naciones. Entonces el Dios Todopoderoso, ¿será que no? Sí, Él está al tanto. Él está pendiente, Él conoce, Él sabe. A veces también se toma su tiempo. Usted sigue mirando qué más podemos encontrar. Ya, por ejemplo, saltémonos al Éxodo. Y cuando se llega al Éxodo, al libro del Éxodo, para mirar otra situación similar, allí nos encontramos con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está en esclavitud. Usted llega y termina aquí el libro del Génesis. Es interesante aquí esto. Usted cierra en el capítulo 50 de Génesis. Termina ahí. Se acabó Génesis. La familia de Jacob, 70 personas llegaron a Egipto. Y ahí se cierra Génesis, se acabó. Ya murió Abraham, ya murió Isaac, Jacob. Y ahora cierra con la familia de Jacob en Egipto. José también, hasta ahí quedó. Pasa usted la página y se encuentra con el libro del Éxodo. ¿Sabe qué sucede entre pasar la página última de Génesis 50 y pasar a la de Éxodo? En ese solo hacer así, que usted toma la hoja, está Génesis 50, aquí está Génesis 50, y usted terminó Génesis y pasa la hoja. En este pasar la hoja, ¿sabe qué ocurre? Aparece el pueblo de Israel en Egipto esclavo. ¿Sabe cuántos años han pasado en solo pasar la hoja así? Según el registro bíblico, 430 años. Pasan 430 años en solo pasar la hoja aquí. Y ya usted está en eso. Cuando se encuentra con un pueblo gigante, grandísimo, esclavo en Egipto. Oiga, y este pueblo lleva generaciones pidiéndole a Dios. No es una oración de un día, de 2 días, de 3 días, de 5 días. Oración de generación de una a la otra. Porque las generaciones nacen esclavas. Los bebés nacen esclavos en Egipto. Son todo un pueblo que sigue creciendo y es esclavo.
los que son libres son los egipcios, pero el pueblo de Israel son los esclavos, la fuerza de trabajo en todas las áreas, la fuerza de trabajo de Egipto. Entonces usted mira ahí y llevan, imagínense, cierran el número en 400 años de esclavitud, pero hay una precisión que son 460, pero lo cierran en 400 años. Podríamos pensar en 400 años de cuarentena, 400 años de esclavitud. De una generación lo que le dan es pedirle a Dios, que Dios se acuerde, que Dios se acuerde, que Dios se acuerde. El Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, Dios mío, acuérdate. Y muere esa generación, mueren esos ancianos, mueren 60, 70, 80 años, mueren siendo esclavos y creyendo que Dios hará algo. Esa sí que es una, diría yo, señora cuarentena, oiga, señora cuarentena, porque ese sí es mucho tiempo esperando que Dios actúe. Y ahí es donde uno puede pensar también, oiga, ¿y será que Dios no escuchaba? Nosotros varios días pidiendo, pero es que allí eran generaciones completas. ¿Cuántas generaciones cree usted que pasaron en 400 años de esclavo el pueblo de Israel? Y era el pueblo de Dios. Para rematar era el pueblo de Dios. ¿Cuántas generaciones pasan en 400 años? Se calcula un promedio de una generación en 40 años. Y hay generaciones que son generaciones que andan una a la par de otra, porque está el abuelo, el padre y el hijo. Generalmente tres generaciones se encuentran. Entonces hay generaciones que son 3 y hasta 4 se alcanzan a ver, porque el bisabuelo tiene 80, el abuelo tiene 60, el padre tiene 40, el hijo tiene 20 y ya está esperando un bebé, su esposa. Entonces son 5 generaciones que andan a la par, pueden andar a la par algunos años, se encuentran a la par. Entonces imagínense cuántas generaciones, por lo menos en línea recta, en 400 años serían 10 generaciones en línea recta, y muchas generaciones andando una al lado de la otra. Pero piensen nomás en 10 generaciones de 40 años y todas esclavas, imagínense usted. Entonces uno dice, oiga, ¿y no le clamaban a Dios? Tenían la fe del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que habían heredado, pero siempre esperaban que ese Dios algo haría, y le clamaban. Oye, ¿y por qué Dios esperó tanto? Porque de repente en el Éxodo aparece Moisés, sí, y es el Salvador, y lo están esperando, un libertador, lo están esperando en Israel, tienen esa fe, digamos, llevan más de 10 generaciones, por lo menos las 10 generaciones de esclavos llevan eso esperando, pero ellos tienen esa promesa desde su abuelo, bisabuelo, tatara, decabuelo, su decabuelo José, su decabuelo, su 11avo, 12avo, dodecabuelo Jacob, Isaac, Abraham, sí, como 15 generaciones atrás. Tienen la promesa de que será un pueblo libre, un pueblo de bendición, que tendrán la tierra prometida, que serán llevados a la tierra que fluye leche y miel. Eso lo tienen aquí, lo han transmitido de una generación a otra. Desde Abraham lo vienen transmitiendo las promesas. Somos descendientes de Abraham, sí. Y practican cosas, ¿no? Que los unen a esa historia. Y recuerdan esas promesas. Que ellos tienen una tierra prometida por el Dios de Abraham. La tierra prometida. ¿Y dónde será? Bueno, pero siguen esclavos. Y vuelve la pregunta, ¿y por qué Dios se demoró tanto en responderles? ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? Claro, cuando usted revisa el plan de Dios, porque esa es la que usted no debe olvidar. Tenemos que revisar que Dios tiene un plan, y en este sagrado libro lo que se hace es revelarnos el plan. Entonces cuando uno mira todo, eso es como el dicho aquel, que uno, o cuando se dice de alguien que llegó y le apuntó algo, dice que le apuntó a la vaca, pero tan mala puntería que no le dio ni al potrero.
El otro que llega y le pasan una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Dice, recibe una hoja en blanco. Y entonces, con esa hoja en blanco, y tengo una hoja en blanco, le pasan una hoja en blanco. Pero en esa hoja en blanco, digamos, usted tiene allí y no ve. Aquí está. Le pasan una hoja en blanco y uno mira la hoja en blanco. ¿Qué ve ahí? No, la hoja en blanco. Pero no ve el punto. Sí, aquí hay un punto. No ve el punto. No. Uno no ve el punto. Y ese punto es importante. Pero ese punto hace parte de todo, digamos, de todo el paisaje. De toda la hoja. El punto está dentro de la hoja. Para ilustrar tal vez un poquito lo que nos ocurre a veces, ¿no? Miramos las situaciones que se presentan en nuestra vida, en las naciones, o en la familia, en la historia. Vemos las situaciones que pasan, pero no vemos que hay todo un plan. Todo hace parte de un proyecto de Dios eterno. Y nosotros somos temporales, ¿eh? Nuestra vida, al mirar la eternidad, pues nuestra vida es corta. Al mirar todo el paso que ha tenido la humanidad por esta tierra, nuestros 60, 70, 80, 90, 100 años, o el promedio de vida de las naciones, en las naciones más aventajadas, pues 70, 75, 78 años. Las mejores, ¿no? Las más avanzadas. Pero ese es el promedio. Entonces, hablemos de 80 años. Algunos viven mucho más, pero el promedio. Pero esos 80 años, como dijo un escritor famoso, la vida es un soplo. O una canción, en un soplo la vida. Entonces era, ¿a qué hora llegué a los 30? ¿A qué horas cumplí 60? No, 80. ¡Ya! Dios mío, voy a cumplir 90. Bien vividos, regularmente vividos, malamente vividos, bien aprovechados, disfrutados, contento, sin amargura. Bueno, depende cómo los haya vivido, ¿no? Pero esa es la situación. Primera cosa que uno debe ver, mirando ese caso, que estamos buscando los casos pares a la pandemia que estamos viviendo, mirando el pueblo de Israel 4 siglos, 10 generaciones, 400 años, 10 generaciones en línea recta, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. ¿Y qué es lo que vemos en el libro del Éxodo? Cuando aparece el libro del Éxodo, aparece Moisés. Pero Moisés aparece y tenemos la historia. Es interesante que tenemos toda la biografía de Moisés en la Biblia, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Y cuando vemos que aparece Moisés, ¡ay, bueno! Gloria a Dios, ya apareció el libertador. Aparece la historia del bebé, la canastilla de juncos, el río Nilo, la hija del faraón que lo rescata, lo adopta y él crece en Egipto, se salva de la muerte de los niños porque iba en camino de morir por orden del faraón. Lo adopta la hija del faraón y se salva. Los planes de Dios, los proyectos de Dios. Bueno, y alguien preguntaría, ¿y por qué no salvó otros? ¿Por qué dejó morir tantos niños? Ahí está la situación, ¿eh? Dios salvó uno. No, seguro que salvó otros más, pero tenemos el registro de uno. Pero claro, ¿murieron muchos niños? Seguro que sí. Y ahí es donde es difícil. Pero Dios, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no salvó a esos niños? Bueno, ahí vamos tratando de recoger elementos que nos ayuden a entender un poquito cómo es que Dios ha actuado. Pero sobre todo aquí quisiera que dejáramos esa parte por ahora. Dios nunca actúa, o más bien siempre actúa en función de uno de sus proyectos, o más bien de su proyecto que es eterno. De esta esclavitud que, mire usted, afecta a todo el pueblo de Israel, por eso podríamos decir que es una pandemia, ¿no? Afecta al pueblo entero. Y no solo lo afecta en una generación, sino por lo menos durante 10 generaciones.
siempre fueron esclavos. Hasta que aparece, como dijimos, Moisés. Y ahí está el libertador. Apareció el bebé. Tenemos la historia. ¿El pueblo de Israel lo sabe? No, no lo sabe. Lo sospecha, lo cree. Parece que Dios les fue dando indicios de que había ya un libertador por ahí. El Mesías, pues, que necesitaban, que los libraría de Egipto. Seguro que había mucha palabra de hombres y mujeres de Dios santos, sanos, que no, el Señor, tengamos fe, y que se acrecentaba la fe. Y bueno, viene entonces la historia de Moisés que conocemos en el libro del Éxodo, y van a pasar 40 años. El pueblo de Israel sabe que él está ya como príncipe en Egipto, pero saben que es hebreo. Y bueno, el faraón aceptó eso porque era el hijo de su hija, que no tenía hijos. Y bueno, iba a ser gobernante en Egipto, pero claro, eso iba a ser un problema complicado con el verdadero hijo auténtico egipcio del faraón. Y iba a ser un problema. Pero bueno, la hija era la heredera al trono, y ella no lo iba a hacer. Y si lo iba a hacer, no, se lo iba a dejar a su hijo. A los 40 años de Moisés, de la vida de Moisés, es que, digamos, hay una manifestación donde él intenta como ayudar a su manera, con sus fuerzas, con su influencia. Pero se mete en un problema y descubrimos que estaban buscándole alguna cosa, cómo liberarse los egipcios de Moisés. No querían un gobernante que no fuese auténtico egipcio, no lo quieren. Sí, lo respetan y está ahí, es el hijo de la hija del faraón, va a ser faraón, pero no, allá hay una cosa, una situación bien tremenda de que hay que buscar la manera de librarse de eso. Pero no quieren un gobernante que no sea auténtico egipcio. Entonces, no le encuentran a Moisés una falla. No hay cómo. Pero aquí se puso él en sus fuerzas a tratar de ayudar a sus hermanos. Pero sus hermanos no lo recibieron bien. No entendieron. No entendieron que les quería ayudar. Y en una de esas, si usted conoce la historia, le invito a leerla, un egipcio, parece que un capataz egipcio, según el relato, estaba castigando a un hebreo, dándole látigo. Y él vaya y entonces trata de ayudarle y a que su hermano hebreo no sea castigado. Y tan complicada se le puso la situación que resultó fue peleando con el egipcio, que se presentó ahí por defender a su congénere hebreo. Pues se tuvo que enfrentar al egipcio, y en medio del enfrentamiento murió el egipcio, que era un líder. Inmediatamente pues por allá fue y lo enterró y lo escondió, y luego se supo en la corte del faraón que había matado a un egipcio. No, pues cuando se supo tuvo que huir, desaparecerse. El intento por querer libertar a la nación hebrea, ya estaba el libertador ahí, como que Dios ya había contestado, pero todavía no se manifestaba. A los 40 años quiso manifestarse. No era el tiempo de Dios todavía. ¡Ay, Señor, pero sigues haciéndonos esperar! 40 años más, sí. Hemos esperado 40 años y no, ya es la hora. No, Moisés tiene 40, pero Dios, todavía no. Señor, ¿cuánto nos vas a hacer esperar más? Otros 40 años pasa, luego Moisés sale de la casa de Faraón. ¿Te conoce? Va a la tierra de Madián, una cantidad de situaciones que se le presentan, y allí se encuentra con las hijas de un sacerdote de Madián llamado Jetro, y bien recibido, hospedado, se queda allá, consigue esposa de esas hijas de Jetro, y tiene sus hijos, y pasa 4 décadas más allá, 40 años más. A Moisés se le olvidó la idea aquella de libertar a su pueblo. Pasó, no, 40 años, ya uno qué, ya qué proyecto. Y usted sabe que a los 80 años de Moisés se le aparece Dios de una manera especial, espectacular, digo yo, espectacular, con el tema de la zarza. Una situación que era
Para Moisés se le hizo raro, ¿por qué? Él es acostumbrado al desierto, 40 años viviendo en el desierto, sabe cómo se comporta el desierto, sabe de los arbustos, la maleza que se quema con el calor, se encienden solos. Eso lo sabe todo aquel que vive en el desierto o el que vive en los llanos, en las pampas argentinas, en las sabanas de Norteamérica, en las pampas argentinas, en los llanos de Colombia, donde hay esas sabanas en el desierto del Sahara. Los arbustos con el excesivo calor se secan y se prenden solos. Eso no es ningún misterio. Que se prenda solo, claro, no, se prendió. A ver cuánto aguanta este. ¡Ah! Un minuto, ¿no? Se podían hacer hasta competencias. ¿Cuánto cree que va a durar el prendido ese arbusto? Se prendió, se prendió. A ver, ¿cuánto? 2 minutos. La llama se ve, no, la llama se ve muy grande. En un minuto se consume. Y hacían competencias. Entonces estaban acostumbrados los del desierto a que se encendieran hogueras solas. Se prendió otro, se prendió. Era normal. Entonces Moisés ve eso seguido. De repente ve que se enciende una hoguera. Otra. ¡Wow! Y se encendió. Se prendió. Moisés se queda mirando. Sí, se prendió esa. No es nada del otro mundo. Quizás vio que se prendió otra y siguió haciendo sus cosas. Volvió a pasar la mirada para revisar sus cabras, sus ovejas, y la zarza seguía encendida. Uy, ¿cuánto va a aguantar esta? Siguió, tan raro, volteó su mirada, siguió dando órdenes a sus pastores. Esa, con cuidado, esa que va a tener ovejitas. Tendremos carneritos. Vuelve a pasar su mirada y la zarza sigue encendida. Y captó la atención de Moisés. Oiga, pero este arbusto sí que se ha demorado en quemarse. Tan raro. Uy, venga. Dice ahí que el relato que Moisés dijo, voy a mirar, oiga, ¿por qué no se ha secado? ¿Será que tiene un tronco atravesado? ¿Será que hay un tronco ahí que es lo que permite que se siga encendiendo? No, pero debía haberse consumido ya, apagarse. Se acercó y la llama seguía encendida. Mire, porque son las cosas de Dios. Cuando Dios le llama la atención a uno de alguna manera, Dios le llama la atención a uno para el ministerio, para llamarlo a algo, para meterlo en un propósito, en un proyecto. Dios se inventa cosas raras. Moisés se acercó y dijo, oiga, veré ahora por qué no se acaba de quemar. Y cuando se acerca, escucha la voz de Dios. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Debió ser una cosa impresionante en ese momento, que seguro que si hubiésemos estado nosotros ahí, ¿cuál sería nuestra reacción? No sé cómo habría reaccionado yo mismo, pero yo me habría sorprendido que de la zarza, del fuego, escuche una voz. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Por favor, qué tremendo impacto en medio del desierto. Lo de la zarza pasó así, eso ya pasó. No, Dios captó la atención de Moisés con algo que era diario, continuo, natural, conocido. Así hace Dios con nosotros, con cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria, a veces de lo insignificante. Dios capta nuestra atención. Bueno, pero aquí donde vamos, ya tenemos algunas cositas para mirar cómo Dios actúa. Pero primero, recuerde, Dios siempre actúa de acuerdo a un propósito. Nosotros somos como la hoja de papel, un puntico en medio de todo el propósito. Su vida puede ser otro puntico, la vida de cada uno, su familia, su descendencia, son punticos en medio de todo un proyecto. Entonces nosotros a veces miramos el puntico y se nos olvida que somos parte de todo un proyecto grande de Dios. Eso en primer lugar, eso nos va a ayudar. Y segunda cosa, Dios siempre actúa. En medio de una situación de esas similares a las que estamos viviendo, tenga plena seguridad que Dios es conocedor y siempre actúa. Ahora, actúa a su manera. Y el pueblo de Israel, por generaciones, tenía que aprender muchas lecciones que Dios quería que tuvieran, ¿no? Entonces, en esta primera parte, vamos dejando estos elementos para luego sumarlos todos y ver qué es lo que debemos tomar en cuenta en medio de esta pandemia.
Bueno, primera parte, ya vendrá la segunda parte, que espero que usted nos acompañe. Soy el pastor Leonel Molano, les bendigo, gracias por estar en la capilla virtual. Y no olvide, los miércoles en vivo a las 9 de la noche estamos capilla virtual, ¿qué dice la Biblia? Y nos encontramos los domingos a las 5 de la tarde en vivo también en Así dice la Biblia. Gracias por seguirnos en arroba la capilla virtual en Twitter, numeral la capilla virtual en Instagram. Nos consiguen en YouTube nuestros videos. Usted busca allí capilla virtual, Pastor Leonel Molano, y va a encontrar nuestros temas. En Facebook tenemos nuestra página Capilla Virtual. Y gracias, usted puede suscribirse, puede dejarnos sus sugerencias, sus temas, sus preguntas, sus likes, todo eso vale la pena. Capilla Virtual es un espacio para poner sobre la mesa temas para dialogar y enriquecernos. Temas donde le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos acompañe. Y pues es agradable ese diálogo. Dios los bendiga. Mil bendiciones, la presencia del Señor sobre sus vidas. Pongo la gracia de Dios en cada uno de ustedes, la presencia del Señor en su vida, en su hogar, en su ministerio, en su servicio a Dios. No deje de servirle. Él está ahí y siempre Él ve lo que hacemos de corazón para honrarlo. Les espero en nuestra siguiente capilla virtual. ¿Qué dice la Biblia?